En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. El capítulo que leemos esta noche es el capítulo número 2 de Santiago. Epístola de Santiago. Epístola universal de Santiago. El capítulo número 2 dice de la manera siguiente. Versículo número 12. Capítulo número 2 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Lo quieren leer conmigo? Verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Lo quieren leer una vez más? Por favor, tengan la bondad de leerlo. El capítulo número 2, versículo número 12, dice la escritura: así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo número 2, versículo número 12 y 13. Lo podremos repetir de memoria, hermanos. ¿Están listos? Así haced, así hablad. Primero es hablar, luego es hacer. Sí, porque no se puede. No solamente es hablar, sino es hacer también. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados. Amén. Gloria a Dios. Una vez más. ¿Están listos? Verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora lo vamos a repetir, verso 12. ¿Están listos? Todos. Así hablad, así haced, como los que... Amén. No todos lo repiten, pero más o menos. Ahora vamos al verso siguiente, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Están listos? Verso 13, repitiéndolo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Gloria a Dios. Ya aprendieron 2 versículos esta noche. Tengan la bondad de sentarse. Aleluya. En realidad los 2 versículos son muy importantes. El primero de ellos, el 12, que dice claramente: hablad, haced, ese es el verso 12, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y el 13, cuando dice: porque juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no tuviere misericordia. Es decir, que se le dará como el pago, ¿no? Se le dará de acuerdo a cómo él juzgó, de acuerdo a cómo él actuó, así le van a pagar. Ahora, hermanos, estos 2 versículos son prácticamente el final de todo lo que se viene diciendo desde el versículo número 1. O sea que leímos solamente la parte final
del pensamiento que se viene tratando desde el versículo número 1. Aquí principalmente lo que hermanos se trata de enseñar es precisamente sobre vivir, hablar o hacer misericordia. Vivir dentro de un marco de misericordia. Básicamente ese es el llamado, la lección que aquí encontramos. Un llamado a vivir en misericordia. Un llamado a vivir, a hacer, a hablar misericordia. Ahora, cuando nosotros analizamos lo que aquí en este capítulo se habla, pareciera que es la esencia de la vida cristiana. Pareciera que habla sobre la esencia de la vida cristiana, que es, por supuesto, actuar en misericordia. Actuar y vivir en misericordia. Esa es la esencia de la vida cristiana. Tal vez ustedes recordarán 1 Corintios capítulo número 13, cuando dice: si no tengo amor, nada soy. O sea que uno puede hacer mil cosas, e inclusive lo dice el capítulo 13 de 1 Corintios: si diera mi cuerpo para ser quemado, mis bienes los repartiera a los pobres. Pero luego dice: pero no tengo amor, nada soy. O sea que la esencia de la vida cristiana está en la misericordia. Y también se habla, hermanos, en 1 de Juan, se habla cuando dice: el que no ama a su prójimo, no ama a su hermano, no ama a Dios. O sea que todo esto se resume, la vida espiritual se resume en el amor y en la misericordia. La Biblia dice: y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué dice? En que os améis o os amáis los unos a los otros. El distintivo claro de todo esto es la misericordia y el amor. Donde está Dios, está el amor. Donde hay amor, ahí está Dios. Porque Dios es amor. Ahora, entonces, el distintivo de la fe o de los valores espirituales están, hermano, precisamente basados en la misericordia y en el amor. Si estos valores se ausentan, que se han ausentado a lo largo de toda la historia, entonces se ausenta la verdad divina de en medio nuestro. O sea que uno puede tener un templo lleno de oro, cúpulas extraordinarias, utensilios únicos, pero Dios puede haberse ausentado. Puede haber inclusive un arca de oro y Dios pudo haberse ausentado. Pudo haber, hermano, puede haber cualquier tipo, nombre o cualquier cosa, pero todo eso es superficial y no es la esencia de la vida cristiana. La vida cristiana es la misericordia, el amor, la compasión, que son precisamente parte de los frutos del Espíritu. La Escritura señala en Gálatas que los frutos del Espíritu son bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso pareciera que son características del amor, porque el que ama tiene paciencia. ¿Cuántos de ustedes tienen paciencia? Nos cuesta. Entonces quiere decir que no estamos perfeccionados en el amor. Pero todo lo que se narra en Gálatas, en los frutos del Espíritu, es básicamente la perfección del amor. Entonces ahí es cuando nosotros aprendemos que la esencia y base de la vida cristiana es precisamente la misericordia y el amor. El Señor, cuando mostró su gloria a la vida de los hombres, la mostró por amor. Y todo lo que Él ejecuta, lo ejecuta por amor. Y tiene misericordia y levanta al caído, y hermanos, levanta al pobre y al menesteroso. Sin embargo, todo se centra en la misericordia. Ahora, lo extraño de todo esto es que nosotros, llamándonos cristianos, salimos al revés. O sea que nos cuesta el ejecutar la misericordia y nos cuesta ejecutar la bondad. Es decir, que pareciera que es más difícil para nosotros vivir sencillamente la esencia de la vida cristiana. Es cierto, con la que amamos somos un dulce. Le llevamos chocolates, flores, mientras se hace nuestra mujer. Una vez ya la tenemos en la bolsa, 0 chocolates y 0 flores. ¿Por qué? Porque ya tienen lo que querían.
Pero entonces había que preguntarse si era verdadero amor o era pasión. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la vida cristiana es amor. Y es ahí donde debemos de mantenernos en toda una relación de afecto y de amor. Lo cual, como dije, ha sido difícil. Las congregaciones llegan a amar sus templos, llegan hasta pelearse por sus templos. O sea que en deterioro o en detrimento de sus valores espirituales, se arriesgan para pelear y dividirse los bienes, no importando que el mismo Dios se ausente o que la verdad de Dios no prevalezca. O sea que es difícil la fe cristiana, porque está basada en un elemento que es el amor, en donde de hecho hay que despojarse de todo y dejar realmente a nuestro hermano en primer lugar. Ahora, creo yo, hermanos, que según la Biblia nos enseña, cuando está de hecho el amor, es cuando Dios bendice. Si el amor no está, Dios no bendice. Y me llama la atención Hechos capítulo 2, verso 42, verso 41, 42 y todos los versos hasta el final, me parece hasta el 47, donde dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que el crecimiento y la bendición del Señor estaba sobre la iglesia al principio. Pero los versos anteriores hablan de una iglesia que estaba fundamentada en el amor. Dice: ninguno de ellos decía ser suyo nada, sino que lo repartían a todos de acuerdo a la necesidad, y ponían todo a los pies de los apóstoles. Quiere decir que la iglesia llegó al grado de despojarse por amor a favor de los demás. Entonces Dios se complacía en ellos y los bendecía dándoles el crecimiento. Hoy pensaba, hace algún rato cuando estábamos allá arriba leyendo y pensando en el Señor, me venía al corazón el hecho de que si la iglesia local, la congregación local o la iglesia en general llega a un nivel de perfección de la misericordia, del amor, entonces veremos la gloria de Dios sobre nosotros. Pero si la iglesia tarda en llegar a ese despojarse para vivir genuinamente en amor, lo que vamos a tener es remolineando a todos, brincando a todos, sudando todos, egoístamente construyendo un templo que valga miles, haciéndolo cada vez más bonito, pero Dios ausente de todo eso sin bendecirlo. Quiere decir que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es perfeccionarnos en los valores genuinos de la vida cristiana, que precisamente se basan en Dios, y Dios es amor. Y si nosotros podemos vivir dentro de ese nivel, hermanos, les garantizo, ni siquiera voy a atreverme a decir algo esta noche, pero ni siquiera vamos a tener que evangelizar, sino la gente se va a dar cuenta que nosotros vivimos en una dimensión de afecto, de cariño, de respeto mutuo, que la gente misma va a querer ser como nosotros somos. Pueden decir gloria a Dios, levanten su mano. Aleluya. Y todo eso debe de empezar por nosotros, los líderes, los pastores. Que seamos hermano, un derroche de amor. ¿Conocen las velas que se encienden? Las velas, dije las velas, ¿las conocen? Las velas se encienden, pero para que permanezca dando luz, se tiene que consumir la vela. La iglesia no puede dar luz si no se consume. Debe de consumirse en amor, y debe de consumirse en el afecto, en la misericordia, porque si no, no da luz y permanecerá intacta. Qué linda iglesia, pero no sirve para nada, porque ni atrae la gloria de Dios, ni enciende la luz, ni tampoco ilumina a nadie. Pero cuando hay un afecto entrañable, entonces las cosas son diferentes. Y les voy a decir algo: no se podrá jamás pensar en una vida cristiana sin amor y sin misericordia.
Por eso no suena bajo ninguna perspectiva que un pastor ande armado. No suena. Porque como eso es antagónico, es contrario. Por ejemplo, yo ando mi arma aquí, ¿no? Aquí está, miren, por si no sabían, aquí ando. Entonces, yo digo, te amo, hermano. Pero si él me hace algo violento, ¡pum!, me lo quiebro. Entonces no lo amo. Era mentira, era mentira. Todo eso era mentira. Lo que yo decía y predicaba es mentira. Si yo pongo hombres aquí armados en las puertas con escopeta, velando a los hermanos, a ver a quién me mato de todos estos hermanitos, entonces el amor realmente se ha ausentado. Pero no solamente con una pistola puedo herir a alguien. La gente se hiere cuando yo no le doy la mano. La gente se hiere cuando yo no lo abrazo. La gente se hiere cuando yo le ofendo, tal vez levanto la vista y vuelvo a ver para otro lado. En lugar de hacerme hacia él y velar por él, cuántas heridas y cuánto daño se ha hecho en la vida de la iglesia por el menosprecio de unos a otros. Bueno, ya lo saben ustedes, hay iglesias de la chusma. O habemos iglesias de la chusma y habemos iglesias refinadas. O sea que hay, depende de la zona, así es. Si son chusma, van para allá. Y si son clase A, vayan para acá. Váyanse al diablo todos. Porque no hay tales en la vida cristiana. La vida cristiana solo conoce un camino. Y es el amor, la misericordia. Y eso es precisamente lo que aquí se nos enseña. Hermanos, dice, así empieza, hermanos míos. Así empieza el capítulo 2. Hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea que no debe haber diferencia. Debemos amarnos entrañablemente los unos a los otros. Pero desde el momento que Santiago escribe esto, de hecho, no solamente el Espíritu Santo sabía la naturaleza nuestra en ese sentido, sino que además de conocer la naturaleza, también ya habían, sin duda alguna, prácticas de desprecio entre los hermanos. Habían prácticas de desprecio. Y eso en realidad no puede ser, porque ya les dije, o tenemos identidad con los valores divinos y el Señor respalda su obra, o no tenemos. Solo quiero contarles que en alguna oportunidad se me cruzó en la mente, debido a tanta presión que tuve en esa época, poner un colegio. Y entonces dijimos, va a costar tanto la colegiatura y esto y lo otro. Y empezaron a inscribirse algunos niños para la escuela. Y llegó un límite, llegó un momento cuando me dijeron, hermano, ya no se están inscribiendo tantos. Yo en realidad sentía que lo que había hecho, lo había hecho por presión. No sé qué diablos me dejé presionar, pero me presionó y pusimos el colegio y todo eso. Sin embargo, cuando se estaban inscribiendo, entonces yo tuve que dar un anuncio a toda la iglesia. Queridos hermanos, pueden estudiar en el colegio todos. Y den lo que quieran. Den lo que quieran de matrícula. Den lo que quieran. Paguen lo que puedan. Y vamos a ir adelante. Por supuesto, era una locura en un cierto grado. Sin embargo, yo no podía pensar que alguien que no tenía, entonces no podía estudiar. Alguien que no tenía, no podía entrar al colegio. ¿Cómo es posible? No, que entre y si puede dar algo, que dé, y si no, de todas maneras, adelante. Yo desde ahí concebí la posibilidad de tener un colegio, solamente que todo sea realmente regalado. Si no, porque entonces se hace lo mismo, la acepción de personas. Al que tiene se le da, y al que no tiene, que se lo lleve el diablo. Igual es los mismos predicadores y cantantes que cobran la entrada. Cobran la entrada, ofrenda $10. Ya no es ofrenda, es pago. Y los pobres que no tienen cómo ir al concierto disque Dios
de Dios, ¿cómo hacen? No pueden, porque se hizo sencillamente una acepción de personas mediante una forma económica, por un lado, y por otro lado, la persona que está vendiendo esos servicios está totalmente confundida de lo que realmente es la vida cristiana. Ahora, solo cuento esta historia para que nosotros veamos que no se puede bajo ninguna circunstancia, hermanos, apelar a los elementos temporales y legislar la iglesia como se legisla humanamente, o llevar las relaciones como se llevan humanamente. Hay gente que dentro de las iglesias dice: se me cae mal, ese hermano me cae mal. Y hay algunos que verdaderamente caen mal. Tienen una sangre así media pesada. Hablan con la frente erguida. Pero como uno ya los conoce, entonces uno baja la cabeza y dice: tengo que amar a este hermano. Pero en realidad no es fácil. Pero siempre va a haber ese tipo de personas. Pero nuestro llamado es a no hacer acepción ni de pobre ni de rico. Ahora, cuando aquí hablamos de misericordia, todos estos versículos hasta el versículo número 13 principalmente hablan que el hacer acepción de personas es pecado. Es pecado. Si usted menosprecia, por ejemplo, que usted se considera socialmente de la clase media, digamos, a usted le caen mal los de abajo y los de arriba. Si usted está abajo, le caen mal los de arriba. Y entonces empieza a decir: burgueses, hijos del diablo, este hermanito porque tiene dinero y lo desprecia a uno. Es malo, porque no puede despreciar a nadie. Y el menospreciar a alguien es pecado. Si usted socialmente tiene dinero porque se lo heredaron o porque se lo robó su tata y ahora usted tiene, ahora entonces es posible que usted menosprecie a los pobres, lo cual no debe de hacerse. La Biblia señala que no puede caber dentro de la hermandad un tipo de menosprecio. No puede haber, no puede ser el menosprecio entre nosotros. Un día, otro ejemplo, me invitaron a unos baños en Guatemala y entonces se quitaron toda la ropa. Yo no, porque no estaba pensando ir a bañarme. Yo solo era el predicador y observador de la situación. Pero se quitaron la ropa y cuando todos se quitaron el sombrero y los caites, entonces todos éramos iguales. Fuimos a unas fuentes de agua caliente y los hermanos bañándose y todo, pero sin sombreros, sin caites y sin los trajes esos típicos de Guatemala. Eran igual a todo el mundo. Igual diría yo esta noche: si alguien se cree algo, será porque aquí tiene un caballito tejido en el pecho que dice Polo. Por eso se ha de creer. O porque la corbata dice Boss, Made in Italia. O porque dice Armani. O que dice qué. O porque el zapato dice no sé qué. Pero en realidad, desnudos todos, no hay tales. Somos idénticos. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? 107 o 108 huesos. Iguales todos, excepto una hermana que dice que tiene una costilla de más. No, es cierto. Hoy me estaba contando que la fueron a operar. Yo le estaba haciendo una broma a ella que le decía: hermana, quizá le van a sacar a Adán de adentro. Pero en realidad todos somos el mismo esqueleto. Si le quitan ese pellejo que anda encima, pero primero le quitan la ropa de marca o el zapato o el reloj. Pero como ahora todo es falso, ¿verdad? Todo es falso. Hasta el caballito ese ya no es pura sangre. Y el lagarto ese tampoco. O sea que todos los que les gusta Lacoste y les gusta todo de marca, de todas maneras es nada. Es nada. ¿Saben qué dice la Biblia? Vanidad de vanidades, dijo el predicador.
todo es vanidad. ¿Y saben cómo humilla el predicador a los hombres? Les dice, porque un mismo suceso le acontecerá a la bestia y al hombre. O sea que lo humilla hasta el polvo. Lo humilla hasta el polvo para decirle que no hay ni diferencia inclusive entre las bestias. O sea que nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia atrevernos a hacer un juicio de menosprecio a algún hermano o a alguna hermana. Nunca. Y si usted lo ha hecho o tiene la costumbre de ver sobre el hombro a los demás, o creerse que su palabra es infalible, o su forma de ser es la mejor de la tierra, hermano, piense con cordura, porque juicio sin misericordia será hecho al que actuare sin misericordia. No se puede, no se puede, no se puede. Digan gloria a Dios, hermanos. Hemos hecho daño en la iglesia. Yo pienso que la iglesia estaría en otros niveles hoy día, pero como hemos sido influenciados por estos malos humores y estas rencillas y estas divisiones y estas formas de juzgar al hermano, a veces uno ni conoce al otro y dice, no sé por qué me cayó mal, dice. Si ni lo conoce y dice que ya le cayó mal, ni lo conoce. Yo les he dicho a personas, cuando me dicen, ese fulano me cae mal porque no sé cómo se mira, le digo yo, mire, ¿sabe qué, hermano? Cuando lo trate se va a dar cuenta que es un lindo hermano, le digo. Pero hay gente que solo ve a alguien, solo porque anda lustrado los zapatos, dice, a saber qué se cree este. O sea que cualquier cosa externa los hace pensar cualquier tontería. Pero no podemos menospreciar a nadie. Ni chinos, ni negros, ni judíos, ni latinoamericanos, ni americanos, ni norteamericanos, ni rusos, ni árabes, nadie. Inclusive dentro de la iglesia, así como medio solapadamente, se mete un cierto odio hacia los árabes y hacia los palestinos. Como que, hermanos, oren por el pueblo de Israel y que maldiga a todos los que lo rodean. El pueblo de Dios no puede odiar a los palestinos. El pueblo de Dios no puede odiar a los árabes. El pueblo de Dios no puede odiar a los africanos solo porque son negros. Nosotros no podemos odiar a los chinos ni a los amarillos. Nosotros debemos orar por todos, porque la Biblia dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. O sea que el Señor no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan ustedes de Aarón y María? Un día vinieron ante Moisés y le dijeron, mira Moisés, ¿esa tu mujer te la llevas de aquí o qué? Porque era negra, era una mujer cusita, de raza negra. Y entonces le dijeron, ¿te la vas a llevar de aquí? ¿Y saben qué pasó? El Señor les puso lepra. El Señor les puso lepra a ellos por estar murmurando de la mujer de Moisés. No murmuren de la mujer de nadie, ni la codician tampoco, sinvergüenzas. No murmuren del pastor, menos de él, porque él es un hombre santo. No murmuren de los siervos de Dios, porque tenemos rajaduras, pero no estamos pretendiendo ser sinvergüenzas. No murmuren de nadie, ni de su vecino, ni del presidente, ni de las cámaras, ni de los ladrones, ni de nadie. Mejor elevemos nuestro clamor a Dios y digámosle, Señor, bendice a cada vida según tu misericordia. Bendice a los que me persiguen, bendice a los que me ofenden, bendice a los que no me aman. Porque ahí es donde se va a mostrar el nivel de cristiandad que nosotros tenemos. Ya la iglesia ha cometido demasiados errores en la segregación,
y en hermanos, en el rechazo de algunas etnias o en el rechazo de algunas personas, lo cual es antibíblico y más bien tiene el tinte de diabólico, porque todo lo que no procede del amor es del diablo, y todo lo que no procede del amor no es de Dios. Entonces nosotros no podemos murmurar ni hablar de nadie. Una de las leyes que se estableció en el Antiguo Testamento es: no andarás chismeando dentro del pueblo. Esa era una de las leyes. No tiene que hablar de nadie ni juzgar a nadie, porque si a usted lo juzgan, va a salir pelado, va a salir peor. Y así dice el Eclesiastés: no hables del rico en tu cámara, ni siquiera en tu cámara, porque las aves llevarán la voz. Y tú has hablado algunas veces de ellos o de alguien. No debes hablar de nadie. Nosotros no podemos hablar de nadie, ni juzgar a nadie, ni menospreciar a nadie, porque sencillamente es pecado. Y el pecado, la Biblia dice en este versículo, queridos hermanos, número 10, dice: porque el que no hace un tipo de pecado y hace otro tipo de pecado, de todas formas, hermanos, es condenable como si hubiese violado toda la ley. El que menosprecia a su prójimo y a su hermano comete pecado. El que se expresa mal de un hermano, por eso el Señor dijo: el que le diga raca, raca a su hermano, o necio, o tonto, el que le diga así, ¿saben qué dice? Está expuesto al fuego eterno. Es decir, que no se puede hablar ni en privado, porque siempre los de Chloe lo cuentan todo lo que está sucediendo. No hablen en privado de nadie, porque a ustedes no les constan las circunstancias en las cuales pueda vivir aquella persona. No menosprecien a nadie, porque ustedes no saben si es un ángel disfrazado. Digan gloria a Dios, pues, hermanos. Por eso la Biblia dice que muchos sin saber los hospedaron ángeles, porque mostraron amor hacia ellos. Pero imagínese usted uno de esos pedantes que vio a alguien y dijo: no, ¿y qué si era un ángel? Y pudo habérselo llevado a la casa y que lo bendijera, y por pedante no lo tuvo. No puede ser. Y el pecado del menosprecio es similar a cualquier otro tipo de pecado. Si usted miente pero no desecha al hermano, es culpable de toda la ley. Si usted comete adulterio y no miente, es culpado de toda la ley. No se puede menospreciar a alguien. Y oigan lo que voy a terminar ahora diciendo: aunque haya cometido algún pecado, aunque haya cometido alguna falta en su vida, nosotros no podemos echarle el lodo encima. El único que acusa y echa el lodo encima de los hermanos es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero la iglesia no está puesta para juzgar al hermano. Si el hermano o la hermana cometió una falta, dice Gálatas capítulo número 6: vosotros con espíritu de mansedumbre restaurad al tal. Vosotros con espíritu de mansedumbre restaurad al tal. O sea, no dice: júzguenlo, acábenselo, y cuando estén solos termínenselo de acabar. Algunos hermanos, cuando se juntan a comer, uno les pregunta: ¿qué comieron, hermano? Dicen: comimos tacos al pastor. Porque se andan comiendo a toda la gente, menospreciándolos. ¿Quiénes son ustedes que menosprecian a su hermano? Si para Dios está en pie, ¿por qué lo juzgan? No se puede. No se puede. El que se levanta para juzgar a otro, él debiera de examinarse a sí mismo y darse cuenta que si no cometió adulterio, mintió, y si no mintió, menospreció a su prójimo, de tal manera que queda expuesto de todas maneras al fuego eterno. Por eso la Biblia dice: haced, o más bien hablad, ¿qué dice? Hablad y haced
como si vais a ser juzgados por la ley de la libertad. Porque la ley de la libertad no es como la ley y economía mosaica. La ley de la libertad es porque somos libres de verdad en Cristo. No hay yugos que se impongan, sino es una ley de amor la que gobierna nuestras vidas y debiera de gobernarla. Y antes de agarrar una piedra y lanzársela a alguno, mejor piense quién está sin pecado para poder juzgar a su hermano. Estos sinvergüenzas que acusan a los hermanos, lo voy a volver a decir, solo que hoy voy a usar otra palabra, no sinvergüenzas, sino estos hipócritas que juzgan a su hermano, ellos también han cometido pecados y no debieran atreverse, porque si vosotros y yo juzgamos a nuestro hermano, ¿cómo es que dice el último verso, el verso 13? Dice, porque juicio sin misericordia será hecha o se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y finaliza diciendo, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Queridos hermanos, amados hermanitos, preciosos hermanos, lavados en la sangre de Cristo, ¿qué habéis sido en el pasado? No me importa. Te amo como eres, hermano. Si la sangre de Cristo te ha lavado, eres mi hermano y te amo. Todas las imperfecciones y situaciones que habrás de cruzar, te voy a tratar de entender. Te voy a tratar de amar, entender y animar. No digo que seas homosexual y sigas siendo homosexual, no. Comprender a los homosexuales, no. O comprender a las prostitutas, no. Sino comprender al hermano que practicaba el homosexualismo, o practicaba la prostitución, o practicaba el ladronismo, o cualquier tipo de pecado, para que hoy sea santo cada día mejor delante de Dios. Pero a través del amor, a través del amor que nosotros podamos prodigar hacia el hermano. Queridos hermanos, amados hermanos, como dice un predicador de Guatemala, hermanos lindos, mis hermanos lindos, ¿cómo están esta noche? Hermanos amados, quiera Dios que nos perfeccione el Espíritu Santo, hermanos, para que verdaderamente nos amemos y que en lugar de vernos el montón de rajaduras que tenemos, nos veamos con misericordia para extendernos la mano. Porque cuán valiosa es la actitud de amor a favor de aquel que se encuentra necesitado. Si nosotros podemos extender nuestra mano, veremos, hermanos, no solamente la restauración de nuestro hermano, sino sobre todo una cosa, y aquí termino, la presencia del Señor continua en medio nuestro, que traerá arrepentimiento y traerá victoria a la congregación. Y al grado que, oigan esto pues, y con esto voy a terminar, no nos dará abasto ningún local. Si tenemos un local de 2,000 personas, de 3,000 o de 10,000, siempre estará lleno. Pero no porque lo fuimos a traer con buses, no porque le estamos ofreciendo algún pago como que es partido político, no, sino porque el amor que irradia la iglesia será, hermano, el arma que nadie podrá detener. Porque el hombre podrá resistir cualquier tipo de arma, esconderse o burlarla, pero el amor nadie lo puede burlar. El amor, sea una columna igual que esta, bruta, de hierro y de concreto, si la empezamos a amar, les garantizo que se derrite esa columna. Se derrite, porque no hay quien pueda resistir al amor. Y este país tal vez conocerá algunos avivamientos o iglesias que han crecido, pero no conoce lo que es el amor que brote
de la congregación de los creyentes y que los abrace. Pero ha llegado el día de que la iglesia debe de cambiar. Y la iglesia debe de ser una iglesia que no haga acepción de personas, sino que una iglesia que ame verdaderamente. Por eso la Biblia dice, y es lo último que les digo, por eso dice la Biblia: saludaos los unos a los otros con un beso santo. Cuando nosotros lleguemos a esas alturas, es porque en verdad hemos llegado y la gloria de Dios se va a hacer ver. Cuando nosotros lleguemos a esos niveles, como cuando la Biblia, Pablo se expresa en los tesalonicenses, les dice: como una madre os he cuidado. Es increíble. Y como le dice también, traten a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, a las más jovencitas como hermanas, con toda pureza. Hermano, hoy no se puede tratar con toda pureza a las jovencitas, ya se las quieren comer los hermanos. Se las quieren comer. Y a las más ancianas las menospreciamos, y a los ancianos se menosprecian. Y ya no se puede. Es el momento de vivir verdaderamente en amor. Y si logramos llegar a esa dimensión, tengan la seguridad que no les faltará nada, porque el Señor les bendecirá abundantemente, queridos hermanos. Así que los que se juzgan a sí mismos, esto es lo último que les digo, los que se juzgan a sí mismos como que tienen un carácter así tosco: no, yo soy bruto, yo nací animal y así soy. No, no se juzgue así, porque la sangre de Cristo y el Espíritu Santo lo ha regenerado, y usted puede ser una persona totalmente diferente. Puede ser una persona diferente. El odio debe de ser cambiado en amor, y nuestra posición será una posición que verdaderamente atraiga la gloria de Dios sobre nosotros. Hemos terminado. Puestos de pie, hermanitos, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta lección tan especial que nos has dado esta noche. Te damos gracias, Señor, porque solo tú nos has amado, y solo tú nos enseñas a amar a nuestros hermanos. Quédate con nosotros, y a ti, oh Dios, sea la gloria, sea la honra, desde ahora y para siempre. Permítenos vivir en amor. Permítenos hablar y hacer como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Señor, pon temor en nuestros corazones, a amar a nuestros hermanos, a respetar a nuestras hermanas y hermanos, en el nombre de Jesús. Perdónanos si hemos ofendido a los hermanos. Perdónanos por haber menospreciado a las jóvenes o a las ancianas o a los ancianos. Y llénanos de tu amor. Espíritu Santo, llénanos de tu amor. En el nombre de Jesús, llena nuestros vasos esta noche, Señor. Esta noche llénanos, transfórmanos. Llena nuestros vasos de amor. Llena a cada joven, cada vida, cada persona, cada hermano. Llénanos de tu amor. Pon ese sello sobre nosotros, en el nombre precioso de Jesús, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Aleluya, aleluya. Vamos todos, vamos a decirlo. Amado, amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Amén.
han insultado a alguien? Creo que todos, ¿no? Insultado así, pero pesado. Pero digamos ya, eso tan pesado, pues ya va bajando la intensidad, ¿no? Y ya no volvamos a expresarnos mal de nadie, sino digamos, no, yo no sé. Dios lo sabe, que Dios lo ayude, o que Dios le ayude. Seamos verdaderos creyentes. El Señor nos va a bendecir, hermanos. Queremos invitarles a todos, a las hermanas. Mañana hay oración, Yahshua.